Hola, bienvenidos una vez más a esta lección de Sparkling English. Hoy vamos a compartir con ustedes este tiempo en la lección número 12. Esperamos que sea de su interés y que estudie y le dedique el tiempo debido para poder aprender. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en los siguientes minutos compartiendo nuevos temas. Stepping Up, intensificando el estudio. En la lección anterior habíamos completado el tema de los adjetivos en su forma positiva, en su forma comparativa y en su forma superlativa. Así que allí donde suspendimos, continuamos en esta ocasión. Y aprovecho para resaltar que existen adjetivos irregulares en cuanto a la formación de su comparativo y su superlativo. Estos deben memorizarse. Recuerden que a la mayoría se le añade ER en el comparativo y EST en el superlativo. Pues bien, hay una serie de ejemplos a continuación, no están todos, pero sí un buen número, casi que la mayoría, de los que forman su comparativo y su superlativo en forma irregular. Por ejemplo, good, bueno. Su comparativo no es gooder, sino better. Y el superlativo es the best. El adjetivo bad, malo. Su comparativo no es badder, sino worse, peor. Y the worst, el peor. El adjetivo much, su comparativo es more. Y su superlativo es the most. El adjetivo far, que significa lejos, su comparativo es farther y further. Farther y further. Cualquiera de los dos. The farthest y the furthest. El adjetivo little, que significa poco, su comparativo es less. Su superlativo es the least. El adjetivo many, muchos, el comparativo es more. Y el superlativo es the most. El adjetivo well, bien, su comparativo es better. Y su superlativo the best. A los adjetivos de dos sílabas que finalizan en Y, generalmente se les añade ER al comparativo y EST al superlativo. En este caso cambia la Y o la Y por I latina. Miremos los ejemplos siguientes. Lucky significa afortunado, con suerte. Luckier es el comparativo, más afortunado. Y the luckiest, el más afortunado. Pretty, hermosa. Fíjense, la Y cambia en los tres ejemplos por I latina, en el comparativo, en el superlativo, y se le añade la terminación correspondiente. Pretty, prettier, más hermosa. The prettiest. Tidy, aseado, ordenado. Tidier, más aseado, más ordenado. The tidiest, el más ordenado, más aseado. Cuando los adjetivos de dos sílabas finalizan en ed or ing or ful or less, siempre forman el comparativo con more y el superlativo con most. Entonces, ejemplos: worried, preocupado. More worried. Y the most worried.
boring, aburrido, more boring, más aburrido, the most boring. Fíjense que cuando entonces es de dos sílabas y termina en las terminaciones que mencionábamos antes, el comparativo es con more y el superlativo es con the most. Careful, cuidadoso. More careful, the most careful. Useless, inútil. More useless, the most useless. En el caso de adjetivos que tienen tres o más sílabas, casi siempre forman el comparativo y el superlativo como en el caso anterior con more y the most. Dangerous, peligroso. More dangerous, más peligroso. The most dangerous, el más peligroso. Difficult, fíjense, tienen tres o más sílabas. Difficult, difícil. More difficult, más difícil. The most difficult. Exciting, emocionante. More exciting. The most exciting, el más emocionante. Ridiculous, more ridiculous. The most ridiculous, el más ridículo. Aquí hay una excepción. El adjetivo siguiente con tres sílabas forma, repito, como excepción, el comparativo y el superlativo con er, est. Es una palabra tal vez no de uso muy frecuente, pero slovenly, que significa desaseado. Entonces, el comparativo, como excepción, a pesar de que tiene tres sílabas, se hace como si fuera de una o dos sílabas. Slovenlier. Y the slovenliest. Es la excepción. Cada vez que usted vea un adjetivo de tres sílabas, more y the most. Algunos de dos, ya vimos las reglas anteriores que son fáciles de recordar y de memorizar, y ahí en esos ejemplos está la mayoría de los que se forman con er o ees. Hay algunos adjetivos que se denominan compuestos, y ese adjetivo compuesto tiene doble elemento. Su primer elemento consta por lo general de un adjetivo comparativo y superlativo que consta de un adjetivo. Repito, hay algunos adjetivos compuestos, como los vamos a ver a continuación, que tienen un primer elemento que consta de un adjetivo. Ese primer elemento, ese adjetivo, puede tener un comparativo y un superlativo que se forma normalmente con una sola palabra. En este caso significa que hay que añadirle a ese primer componente del adjetivo compuesto er o est. En algunos casos hay formas irregulares también. Tales adjetivos compuestos pueden formar el comparativo o el superlativo usando estos cambios en el primer adjetivo en vez de usar more or most. Son largos, como good looking, pero good, si ustedes recuerdan, su comparativo es better. Entonces, good looking significa bien parecido o bien parecida. Better looking significa mejor parecida o mejor parecido. Y the best looking, el o la de mejor parecido o sí, básicamente. Long lasting, de larga vida. Dice long lasting. El adjetivo, en primer lugar, long, su comparativo es longer. Entonces sería longer lasting. Y su superlativo es the longest. Entonces es the longest lasting, el de mayor vida. El siguiente ejemplo, low paid, de bajos ingresos. Low tiene su comparativo que es lower y su superlativo que es the lowest. Entonces el comparativo de low paid es lower paid, de más bajos ingresos.
y the lowest paid, el de más bajos ingresos. Miremos ahora otros ejemplos de las formas del positivo, el comparativo y el superlativo de los adjetivos. Por ejemplo, el adjetivo interesting, interesante. El comparativo more interesting. El superlativo the most interesting. Recuerde, el superlativo siempre lleva antes de most o del adjetivo que termina en est, the. Lleva el artículo the siempre. Near, cerca. El comparativo es nearer y el superlativo es the nearest. Skinny, que significa flaco o bien delgado, su comparativo es skinnier y su superlativo the skinniest. The skinniest. Tired, que significa cansado, su comparativo es more tired y su superlativo the most tired. Ugly, que significa feo, su comparativo es uglier y su superlativo es ugliest. Warm, que significa caluroso, refiriéndose al clima, el comparativo es warmer y el superlativo warmest. El adjetivo weak, que significa débil, su comparativo es weaker y el superlativo the weakest. Wet, que significa húmedo, su comparativo es wetter. Fíjense que se dobla la T porque es un adjetivo monosílabo, entonces es wetter. Y el superlativo the wettest. El adjetivo wide, que significa ancho, su comparativo es wider y su superlativo es the widest. Young, que significa joven, su comparativo younger y su superlativo the youngest. Miremos ahora cómo se forma el comparativo y el superlativo de los colores. Black, que significa negro, blacker, the blackest. Blue, azul, bluer, the bluest. Brown, que significa castaño, browner, the brownest. Gold, como color dorado, su comparativo es golder, the goldest. Green, el comparativo es greener, el superlativo the greenest. Pink, rosado, pinker, más rosado, the pinkest. Purple, púrpura, tiene una doble forma, purpler, pero es más común more purple o the purplest, pero es más común the most purple. Red, se dobla la D, redder, y the reddest. Yellow, yellower, y the yellowest. White, whiter, the whitest. Ahora viene a continuación una tarea. Esos espacios que ustedes ven allí en blanco es para que usted los diligencie. ¿Cuál es el comparativo y el superlativo de estos adjetivos? Ablaze, que significa brillante. Adamant, que significa firme. Podemos casi que decir terco. Afraid, que significa asustado. Bad, que significa malo. Limitless, que significa ilimitado. Bold, que significa audaz. Y broad, que significa ancho. Usted va a formar el comparativo y a formar el superlativo. Algunos de ellos los acabamos de ver, otros simplemente de acuerdo con las reglas usted puede hacerlo. A propósito, recuerde lo que le he sugerido. Tal vez usted no tenga un computador en casa, tiene un teléfono.
Pues, ¿qué le puedo recomendar? Que aproveche con algún amigo, con algún allegado o en un sitio de internet. Y el material que acompaña a este video, que usted puede descargar, que está en PowerPoint, usted puede copiarlo de PowerPoint y pasarlo a Word de la manera como usted lo desee, la forma como yo lo hago, que no sé si es la más sencilla o es complicada. Tomo en PowerPoint todo el texto, le digo copy y voy a Word y le digo no paste directamente, sino entro por las alternativas de paste y escojo una que me dice pegar solo texto para que no vaya a salir del tamaño ni con todas las características. Eso significa que todas estas páginas que usted lleva ya estudiando se transformarán en un número reducido de páginas y tendrá espacio entonces para hacer estas tareas y todas las que hemos pasado y las que habrán de venir. Es una decisión suya, pero no dudo que va a ayudarle muchísimo a estudiar consistentemente, repetidamente, a hacer tareas y demás. Y por supuesto eso la va a ayudar a aprender más rápido y más profundo. Muy bien. Seguimos con la tarea. Otros ejemplos de adjetivos en su forma positiva: alive, que significa vivo; dead, que significa muerto; loving, que significa afectuoso; broken, que significa roto; safe, que significa seguro. Usted va a escribir el comparativo y va a escribir el superlativo. Usted, si tiene dudas, tiene su diccionario y debe buscar hasta estar ciertísima o ciertísimo de que es correcta la escritura que usted ha anotado. Así que ya sabe, le dejo las tareas. Hacer las tareas es una herramienta muy útil para que usted memorice de una manera más concentrada, más profunda, no se le olvide tan rápido. Recuerda, algunos de estos adjetivos pueden ser adjetivos absolutos que no admiten comparación. Por ejemplo, el dead, muerto. Nadie está más muerto que otro. O se está muerto o no se está muerto. Pero sí puede ser more loving o the most loving. Broken puede ser esto está roto, pero algo puede estar más roto, está hecho más pedazos, etc. Entonces usted aplíquele una sana lógica y si tiene dudas, consulte. Listos y dispuestos a colaborar con usted. Otros ejemplos de la tarea que queda pendiente. El adjetivo good, que significa bueno; happy, que significa feliz; ugly, que significa feo; false, que significa falso; empty, vacío; young, joven. Cada uno de ellos debe usted determinar cómo se escribe. En realidad, repito, en las páginas anteriores muchos de ellos ya están resueltos. Cómo se escribe el comparativo y por supuesto cómo se escribe el superlativo. Superlative. Seguimos con ejemplos todavía. Quiero que realmente usted le dedique tiempo y pueda memorizar este tema y manejarlo como un diestro en el tema mismo, como un experto, como un buen conocedor. Así que otros verbos son mindful, atento; atento en el sentido de considerado; rising, ascendente; thoughtful, afectuoso; helpful, servicial; humble, humilde; polite, cortés; pleasant, agradable; fearless, intrépido; selfish, egoísta. Todos estos adjetivos, recuerde, usted debe anotar al lado el comparativo y el superlativo. Continuamos con ejercicios sobre este particular. Es un tema muy importante que debe ser dominado con soltura, con total conocimiento. Así que tenemos otros ejercicios. Estos se deben repetir en voz alta, las siguientes frases, y además debe formar las dos complementarias en los dos modos adicionales del adjetivo. Primera parte del ejercicio es
identificar cuál es el adjetivo en la frase. Kate is studying very hard. En la primera yo he subrayado el adjetivo. Así que la frase se formaría en su comparativo y en su superlativo. Kate is studying harder than her sister. Kate está estudiando más duro, más firme, más concentrada que su hermana. Kate is studying the hardest in her classroom. Kate es la más dedicada al estudio en su clase. El siguiente es Bill is as fast as a deer. ¿Cuál es el adjetivo? Pues fast. Yo le voy a hacer de esta primera página, la siguiente no. Luego dice, after the interview, I think that Ron is truthful. Después de la entrevista, creo que Ron es confiable, es digno de confianza, dice la verdad. Ese truthful es el adjetivo. En el número 4 dice, she looked to be eager to have her test results back. She looked to be eager to have her test results back. Ella parecía ansiosa por tener los resultados de sus exámenes, por recibir los resultados de sus exámenes. ¿Cuál es el adjetivo? Eager. She looked very eager. Ansiosa. Ese es el adjetivo. El adjetivo modifica a ella. Ella parecía ansiosa. Ahí no terminamos. Tenemos otros ejercicios si usted debe repetir. Aquí tenemos el ejercicio igual que el anterior. They came very late last night. Realmente estoy ayudándolos, estoy dándoles bastante. El que está subrayado es el adjetivo. Fruits are very expensive nowadays. Las frutas son muy caras en esta época. Fruits are more expensive than vegetables. Esa es una expresión, por ejemplo. Fruits were the most expensive items in the store. Sería la forma de hacer con el superlativo. It rained so hard last week. It rained so hard last week. El adjetivo, ¿cuál es? La número 8, the end of the year is near. ¿Cuál es el adjetivo? No es year es un sustantivo. End es un sustantivo, así que creo que le queda por descarte claridad que es near, cerca. Usted le tocará hacer frases a partir de ellas. Seguimos con otras. My friends have moved far from our neighborhood. ¿Cuál es el adjetivo? Mis amigos se han mudado lejos de nuestro vecindario. ¿Cuál es el adjetivo? Far. Alice has been a charming girl since her childhood. Ali ha sido una niña encantadora desde su niñez. ¿Cuál es el adjetivo? Charming. World War II was very cruel for people in Europe. La Segunda Guerra Mundial fue muy cruel para la gente en Europa. ¿Cuál es el adjetivo? Cruel. We spent a fantastic evening at the skating rink. Ahí no le digo cuál es. Entonces usted debe hacer una frase en la que el adjetivo en A esté en forma comparativa y en B esté en forma superlativa. Y cerramos esta parte de ejercicio con estos tres preguntas o tres ejercicios. There was a big wall right in front of us. ¿Cuál es el adjetivo? There was a big. Es el adjetivo. There was a gentle breeze coming from the Caribbean. ¿Cuál es el adjetivo? Y finalmente la número 15. I have been financially supportive of her goals. Yo la he apoyado en sus metas con mi dinero. O la he apoyado financieramente en sus metas. ¿Cuál es el adjetivo? Realmente el adjetivo es supportive. Supportive. Muy bien.
Vamos a mirar ahora, vamos a trabajar, vamos a estudiar unas expresiones o frases comunes en inglés, common expressions. Son expresiones comunes en inglés que no se traducen literalmente al español, ni del español se pueden traducir literalmente al inglés. Por ejemplo, el término loss, que significa pérdida, tiene expresiones comunes con los que se deben aprender. Primera, to be at a loss. Pareciera decir estar en una pérdida. Realmente en español significa to be at a loss, estar perplejo, no saber qué hacer. Ejemplos: I can't find my phone and I am at a loss. No puedo encontrar mi teléfono y no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. El siguiente ejemplo: I am at a loss with her reply. Estoy perplejo con su respuesta. Perplejo. Eso significa to be at a loss. Además, to be at a loss, to, más el infinitivo del verbo, se traduce al español no saber cómo algo. Por ejemplo, it seems you are at a loss to answer their request. Parece que no sabes cómo responder su solicitud. Otra palabra en inglés que merece la pena estudiarla por las formas que se construyen, por las frases que se construyen con ellas, es la palabra installment. Por sí sola, la palabra installment significa instalación o entrega. Pero fíjense que si es installment buy-in, significa compra a plazo. O to buy by installments, comprar a plazo. Pero aquí es sustantivo, compra a plazo o compra por cuotas. Un ejemplo: I bought my car by installments. I paid twice its value. Compré mi carro por cuotas, pagué el doble. Además, también existe la expresión installment plan. Fíjense que allá era installment buying, aquí es installment plan. Es decir, el pago a plazos o compra a plazos también es equivalente. On the installment plan, con facilidades de pago. Tenga cuidado con eso. Oh, this is on the installment plan. Oh, le damos facilidades de pago. Mire el ejemplo siguiente. Most of the installment plans are a hoax. You end paying so much more than expected. La mayoría de las compras a plazo son un engaño. Se terminan pagando mucho más de lo esperado. Siguiente declaración o expresión común en inglés. To be all the same to, pronombre. Veamos cómo se construye. Parecerle a uno igual, ser lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo se utiliza? It is all the same to them. A ellos les da lo mismo. It is all the same to me. A mí me da lo mismo. Me parece igual, no hay problema. La siguiente expresión también. To have some business, to attend to. Tener diligencias, asuntos o negocios que hacer o atender. They have many businesses to attend to in such a short visit. Ellos tienen tantos asuntos. En realidad, también pudiéramos decir, they have so many business to attend to in such a short visit. Ellos tienen tantos asuntos que atender en una visita tan corta. Ahora, preste la atención, mucha atención, porque esto es Sparkling English. No, not, seguido de un pronombre. Escuche, not I. Yo no. Not you. Not he. Not she. Not we. Not they. Significan yo no, tú no, él, ella no, nosotros no, ustedes no, ellos no. En inglés, oiga bien, en inglés se oye con mucha frecuencia not me, not you, not him. Son expresiones incorrectas, pero que son usadas como equivalentes a las anteriores.
usted debe evitarlas. Otros las pueden utilizar, pero usted debe utilizar not I. Do you want some water? ¿Quiere algo de agua? Not I. No, no es not me, not I. Not, yo no. Claro que hay otra forma de responder. Do you want some water? No, I don't. Es una forma, pero puede ser también not I, yo no. Not you, etc. Not me, not you, not him. Es una forma de decirlo incorrecto. Eso es broken English. Pero es muy común escucharlo. Usted lo va a entender, pero por supuesto no debe usarlo de esa manera. Ahora, cuando usted conoce a alguien, when you meet someone, es importante también esto que les voy a compartir. When you meet someone, cuando se conoce a alguien por primera vez, meet significa conocer a alguien por primera vez. Conocer a alguien significa to know. I know him, yo lo conozco. Pero cuando quiero decir I met him, quiero decir lo conocí por primera vez. Fue la primera oportunidad de conocerlo. Meet, entonces, significa conocer por primera vez. To know significa conocer como tal. Yo conozco a esa persona. Entonces, cuando you meet someone, cuando se conoce a alguien por primera vez, se puede usar una de las expresiones siguientes. A usted le presentan a la persona, usted puede decirle, how do you do? Que significa cuánto gusto en conocerlo, cuánto gusto en conocerla. Si es la persona la que le dice a usted esto, la respuesta a esta expresión puede ser la misma. Usted le puede responder, how do you do? Yo le digo a usted, how do you do? Usted me puede responder, how do you do? O usted me puede responder después de how do you do. Usted me puede responder, pleased to meet you, or nice to meet you, or glad to meet you, or pleased meeting you, or nice meeting you, or glad meeting you. Todas estas significan gusto en o encantado de conocerla o conocerlo. Recuerde, how do you do? How do you do? Oh, pleased to meet you. Oh, pleased to meet you, or nice to meet you, or glad to meet you, or nice meeting you, or glad meeting you. Now, when you say goodbye after meeting someone, cuando se dice adiós a alguien que se acaba de conocer, se puede usar una de las expresiones siguientes. Recuerden, lo que acabamos de ver es cuando conozco a alguien. Ahora es cuando me despido de alguien que acabo de conocer. La respuesta usted le puede decir a la persona al salir, I am pleased that I have met you. Cuánto gusto o complacido de haberlo o haberla conocido. La respuesta a esta expresión de cortesía puede ser la expresión parecida. I am also pleased that I have met you. Si la persona se lo dijo, usted le puede responder de esa manera. Oh, thank you. I'm also pleased that I have met you. O usted le puede responder, thank you, likewise. O usted le puede responder, nice to have met you too. O le puede responder, glad to have met you too. Or nice having met you. Or glad I have met you. Todas significan gusto en o encantado de haberla o haberlo conocido. Memorice, estudie y estudie estas frases de cortesía, como se conocen. Sigamos con algunas otras frases comunes o common expressions in English. La expresión for good. Recuerde que good significa bueno y for, para bueno, parece que fuera, pero no. For good significa para siempre. Ejemplos, they have moved into this country for good. Ellos se han mudado a este país para siempre. I believe they went away for good. Creo que ellos se fueron para siempre. Ahora miremos este par de expresiones con mucho cuidado. Préstele mucha atención a lo siguiente. La expresión o la palabra alive and living. Realmente ambas significan vivo. Por eso coloco vivo y vivo. Alive and living. Pero hay una gran diferencia entre el uso de alive and living. Y preste atención. Alive significa que lo que es tiene vida, que no está muerto o inanimado.
Living significa que todavía existe, que pueden pasar años de vida, que opera, que tiene vitalidad. Para entenderlo mejor, presta atención a lo siguiente. The dog was hit by a car, but it's alive. El perro lo golpeó un carro, pero está vivo. Alive, fíjense que tiene como en la mente la comparación de que puede estar muerto. Luego di el siguiente ejemplo. He is in the ICU, but still alive. Él está en la UCI, pero aún está vive. Así que alive está como bordeando la muerte. Cuando yo hablo alive, significa que pudiera estar muerto. Cuando utilizo living, mire la diferencia. My grandfather is still living. Mi abuelo está vivo. Mi abuelo vive todavía. No se ha accidentado ni nada, sino que mi abuelo vive todavía perfectamente. Entonces no tengo en mente cuando digo living, muerte, pero cuando digo alive, digo que la otra alternativa es que estuviera muerto. Aquí no. Aquí es simplemente que está vivo, que existe, que tiene vitalidad. Her grandparents are living. Los bisabuelos de ella están vivos o viven todavía. Recuerde entonces, alive, tengo en mente muerte. Living, tengo en mente existencia, vitalidad, nada asociado con la muerte. Mis padres viven. ¿Sus padres viven? Oh yeah, my parents are living. Pero si está algo cerca de la muerte, entonces diría alive. Alive. Muy bien. Vamos a dejar aquí en esta nueva oportunidad y espero verlos en la próxima y que estén gozosos porque ciertamente están aprendiendo y están encontrando una manera fácil y efectiva y útil de aprender el inglés. I'm so glad that you are learning. I'm so glad that you are learning. Me alegro de que usted esté aprendiendo. Enjoy your growth. Thank you. Looking forward to seeing you next time. Bye bye now.